Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a acompañarnos en este panel llamado El valor y la tecnología en una bolsa de semillas. Bueno, gracias por la presentación y gracias a la organización de Maizar por la invitación, primero. Bueno, tengo la misión de ser la moderadora de este panel. Y me acompañan, bueno, ya los han presentado, Rafael, Hugo y Matías. La idea bueno, en las charlas previas que tuvimos para armar el panel, estuvimos ideando algunas cosas como para poder aprovechar al máximo los 45 minutos que tenemos. La idea es hablar un poco de producción, un poco de tecnología, por supuesto, y de mercados. No quiero perder mucho más tiempo. Y para comenzar, me gustaría hablar del concepto de, digamos, ellos tres son representantes de compañías semilleras, están representando acá también a su vez la industria semillera, y en una de las conversaciones que teníamos hablamos de esto de que estas son empresas semilleras, parte de la industria, pero a la vez son empresas productoras, ¿no? Entonces, como tal, y basadas en ese concepto, yo quería preguntarte, por ejemplo a vos, Rafa, ¿cuáles son los desafíos con los que se encontraron en esta campaña tan complicada que no hace falta describirla demasiado? ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cómo hicieron para afrontar esos desafíos? ¿Qué herramientas, qué estrategias? Y lo más importante es qué aprendieron de todo eso. Bueno, seguimos con este. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sofi. Primero es un placer estar acá en Maizar con compañeros, productores, estudiantes. Me parece que la diversidad que logramos acá es súper valiosa para pensar distinto. Y sobre todo un año, como dice Sofi, tan desafiante. Empezaría diciendo que cómo nos preparamos para esta campaña que pasó. Porque esta campaña que pasó para nosotros era una de las campañas más grandes. En Bayer fue la campaña más grande de la historia de maíz. Entonces, bueno, empezar por ahí, ¿no? Porque es importante entender que la industria o que somos un productor que usa la tecnología bajo riego. Yo creo que entre la industria deben ser más de 120.000 hectáreas. Somos una fábrica a cielo abierto que invierte plata, yo diría entre 800 y 1.000 millones de dólares todos los años, y ya estamos volviendo a invertir con lo duro que fue la campaña. Pero lo importante es, bueno, como dice Sofi, qué aprendizajes, qué oportunidades tenemos, ¿no? Como dijo Sofi, el año fue totalmente. Yo tengo 26 años en la compañía, empecé en Decal, después seguí en Monsanto y hoy estoy en Bayer. Y de los 26 años, créanme que este fue el año más desafiante que hemos tenido, más complejo. Y básicamente por tres motivos que se juntaron. Tuvimos una sequía de casi más de 30 meses, lo cual fue cada vez agravando más, entonces llegamos a este último año con nada de humedad en los perfiles. Después tuvimos como dato para mí innovador de este año, nosotros calculamos 8 golpes de calor. ¿Qué le llamamos golpe de calor? A por lo menos semanas de temperaturas de más de 36 grados con humedad relativa inferior a 50%, lo que le da la característica al ponent de ser inviable. Por más que reguemos, por más que hagamos todo lo que tenemos que hacer, que es lo que este año muchos productores vieron. Hicimos todo, pusimos todos los recursos, los cultivos se veían muy bien y llegó el post-floración y vimos que las espigas no granaron. Eso fue una característica, por ejemplo, de la zona núcleo súper marcada. Y
para cerrar el contexto climático, tuvimos heladas anticipadas y heladas tardías. Tuvimos las dos características. Cuando después de sembrar tuvimos heladas y después de floración también tuvimos heladas. O sea, fue algo, eso creo que en 100 años no debe haber ocurrido, no debe haber ocurrido nunca. Pero bueno, así todo, como digo, nos preparamos para una gran campaña con una dispersión geográfica muy importante, un poco también beneficiados por la tecnología que hoy tenemos en nuestra genética, en nuestros materiales. Hugo va a hablar un poco. Nosotros estamos tratando como de representar a la industria, entonces Hugo va a hablar después de eso. Esa dispersión geográfica nos permitió, por ejemplo, nosotros sembramos en Salta en el mes de agosto y terminamos sembrando en el sudeste de Buenos Aires, o este año fuimos a una nueva región, en Carmen de Patagones, bueno, en diciembre. Entonces, bueno, tenemos una ventana de siembra muy grande que nos permite también poder mitigar los riesgos. Por supuesto, este año del norte hasta la zona núcleo, condiciones realmente adversas. A medida que fuimos para el sudoeste, sudeste, las condiciones mejoraron. Y creo que eso es un beneficio que tenemos, ¿no? Esa dispersión geográfica que hemos logrado, bueno, al cultivo de maíz le ha dado estabilidad y eso es importante porque hoy con las condiciones que tuvimos en otros años, bueno, hubiese sido la situación muy difícil. Hoy creo que entre todas las compañías logramos abastecer al mercado un poco con ese esfuerzo y ese esfuerzo que yo decía, ¿no? A eso le sumaría a las tecnologías lo que tiene que ver con innovación y digitalización, que también no solo nos da estabilidad, sino nos permite ser sustentables. Para dar algunos ejemplos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con siembras de precisión, siembras variables, nos permite incorporar nuevas tierras que antes no pensábamos, todo lo que es las hectáreas de riego, bueno, tenemos mucha digitalización, nosotros hoy manejamos todo el riego con imágenes satelitales, con mucha digitalización que nos permite, por ejemplo, nosotros en nuestra planta, en María Eugenia, en Rojas, poder tener un monitoreo del 100% de nuestra siembra, de todos los lotes que sembramos y de todos los lotes que regamos en tiempo real. Entonces, años como este, donde surgieron muchas alertas, problemas, bueno, la oportunidad la vemos y la podemos atacar en tiempo real. Eso es algo que hace 5 años no ocurrió. Centrados en lo que va a ser seguramente la campaña más grande, porque va a ser más grande que el año pasado, justamente como el año pasado no logramos reconvertir todos los inventarios que necesitábamos hacer, bueno, este año estamos focalizados en eso. Entonces, bueno, estamos aprovechando todos los aprendizajes, qué cosas vamos a hacer distintos. En el caso nuestro, bueno, incorporamos, como les dije, alguna nueva región. Estamos trabajando mucho más en forma colaborativa con nuestros productores, algunos están por acá, en buscar sinergias entre las partes. Así que a nivel productivo yo diría que esos son las grandes enseñanzas que nos deja la campaña. Que tenemos que pensar que los golpes de calor un poco traídos por el cambio climático van a seguir existiendo seguramente.
Hoy vemos que los perfiles de humedad están mejorando comparado al año pasado, pero vamos a seguir teniendo desafíos climáticos. Entonces, bueno, todo lo que podamos ayudar o esforzarnos nosotros en cuanto a dispersión geográfica, en cuanto a tecnología, innovación, digitalización, va a ser fundamental. Y todos los esfuerzos que hagamos de forma colaborativa en la industria también va a ser un más para todo. Gracias. Bueno, no sé si Hugo o Matías quieren sumar alguna idea sobre esto. No, coincido con... Hola. ¿Se escucha? Sí. No, coincido con Rafa, me parece que fue un año extremadamente desafiante y Rafa dijo muchas veces una palabra que me parece que es clave, que es innovación, digamos, ¿no? La industria es absolutamente innovadora y está todo el tiempo reinventándose para poder suplir a los productores. Me parece que esa es la manera en la que nos tenemos que vincular, digamos. Nosotros, en un año tan desafiante, pudimos abastecer al mercado de semillas de Argentina básicamente por la innovación. Y la innovación tiene un costo altísimo en general, pero es la manera en la que nosotros estamos vinculados con el agro argentino. Digamos. Es invirtiendo todos los años. Rafa te dijo algo que es clave, que es el año que viene. Fue un año muy desafiante, en donde realmente se invirtió mucho, se cosechó poco, y el año que viene vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a invertir más, todos. Las 3 compañías que están acá presentes vamos a redoblar esfuerzos, vamos a invertir más, porque entendemos y creemos que hay una oportunidad enorme en el agro argentino con el maíz, y que hay una oportunidad de abastecer un mercado que realmente tiene oportunidades de crecer, con lo cual estamos arriba de esa inversión. Y no solamente estamos invirtiendo para el año que viene, porque cuando vos haces en un negocio de semillas, un híbrido tarda 8 o 10 años en salir al mercado, entonces estás invirtiendo hoy en 8 años para sacar un producto y estás invirtiendo en 2 años para producir parentales, para tener una producción del año que viene. O sea, no solamente estás invirtiendo en la que viene, sino que estás invirtiendo mucho en adelante, digamos, ¿no? Entonces, el negocio de semillas de Argentina es un negocio innovador y que tiene mucho peso en la inversión. Me parece que esa es la clave, ¿no? ¿Algo que agregar? No. Creo que ya es suficiente y coincido con que... a ver, yo por ahí hacía la analogía con lo que está pasando este año con la situación de autógama, ¿no? De soja y trigo, la dificultad que hoy tiene un productor para conseguir semilla de trigo o semilla de soja con calidad, la variedad que necesita, y creo que gracias a toda la inversión que ha hecho la industria en producir híbridos con esto último en tecnología, ¿no? Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos en todos nuestros campos, como decía Rafa, sondas que van midiendo la humedad que tenemos en los distintos estratos de suelo para anticiparnos a eventos de estrés y garantizar que estamos entregándole todos los años a nuestros clientes la semilla que busca con la máxima calidad posible, ¿no? Y cuando hablaba Rafa de la inversión es tremendo, ¿no? Que como industria estemos invirtiendo 800 millones de dólares todos los años para garantizar que cada uno de los productores de Argentina tiene lo último en tecnología en su semilla, creo que habla un poco del gran foco y esfuerzo que hace toda la industria para maximizar un poco el rendimiento, ¿no? Así que, Sofi, te dejo con las... No, un comentario más que me quedó, que es un año que uno hubiese creído que iba a ser más complejo, muy bueno en cuanto a la calidad. Entonces, creo que todos los esfuerzos que hacemos dan al maíz justamente, por algo el maíz hoy es uno de los cultivos más estables que tenemos y el productor lo ve. Y creo que la calidad que han logrado los semilleros con tantas innovaciones y cambios es muy importante. Nosotros, y un poco para que también todos estén tranquilos, la calidad es algo que no hemos negociado nunca, ni siquiera en estas campañas, y la verdad que la calidad de este año es muy buena, es para destacar. Bueno, está bueno resaltar esto último, que dicen que la calidad no se negocia, digamos, no se pone en juego. Y bueno, estaban recién hablando sobre las tecnologías, sobre cómo bueno, fueron siendo una herramienta clave en todo esto. En mi rol que me toca en la bolsa, que es básicamente estudiar y analizar cuál es la tecnología que se aplica en los cultivos extensivos de Argentina, entre ellos el maíz.
En relación a esto, si yo tomo esta serie de 10 años que venimos haciendo este trabajo sobre tecnología y hago una comparación, que era tecnología en maíz hace 10 campañas atrás, que es tecnología hoy en maíz, es algo bastante distinto. Ahora me gustaría que nos vayamos metiendo en esa parte más tecnológica, que bueno, es parte del título del panel, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la bolsa de semillas en términos de tecnología? Y también me interesa traer el tema de el maíz tardío. Digo, todos estos esfuerzos que ustedes están mencionando a nivel de industria, no solamente de compañía, que cada uno tiene sus objetivos, etcétera, pero bueno, están acá todos hablando por la industria y de cómo todos estos esfuerzos hicieron que se pudiera distinguir un nuevo maíz, por decirlo de alguna manera. Hace, no sé, 10, 15 años atrás no estábamos hablando tanto del maíz tardío, y es un cultivo que tiene su identidad propia, ¿no? Tiene su propio planteo, entonces me gustaría que vayamos por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que contiene la bolsa de maíz en términos de tecnología? ¿Cómo fue evolucionando todo eso? Y cómo permitió situar al maíz en regiones que, digamos, tradicionalmente no eran maiceras, digamos, no se sembraba maíz, cómo se pudo llevar el maíz ahí y por qué, ¿no? Gracias a la tecnología, quiero que lo cuenten ustedes. Hugo, si te parece. Sí, dale, gracias, Sofía. A mí me parece que el maíz es el ejemplo de éxito colaborativo más importante de la historia del agro argentino. Me parece que ese es el concepto más importante que tenemos que tenernos nosotros los que estamos en la cadena de maíz. Digo, el maíz es el grano más cosechado del mundo. Coincidimos, es eso. O sea, es el grano más cosechado del mundo. Perfecto. Argentina es el cuarto, quinto productor de maíz del mundo. Sí, estamos en el lugar correcto. Estamos en un país que es el cuarto, quinto productor del mundo con el grano más cosechado del mundo. Pero aparte, el éxito de Argentina en el maíz, Argentina, no me quiero meter en política, pero no es uno de los países que se destaque por éxitos, digamos, ¿no? O sea, salvo el futbolístico, después no recuerdo muchos otros. Digo, el maíz es un caso de éxito, porque si vos mirás hace 40, 50 años atrás, el maíz en Argentina rendía 2.000 kilos, 2.500 kilos. Hoy saquemos el año pasado, que fue un año catastrófico, 7, 8.000 kilos, cuadruplicamos el rendimiento de maíz en la Argentina, cuadruplicamos las hectáreas de maíz en la Argentina. La realidad es que eso es un caso de éxito colaborativo increíble y que ojalá pudiéramos replicarlo. Y para mí tiene 3 o 4 pilares claves. El primer pilar es la genética, digamos, ¿no? La genética es, los híbridos de maíz de hoy son muy diferentes a los híbridos de maíz de hace 10 o 15 años, o 20 años, o 30 años, digamos. O sea, la genética, y acá esto es más individual, digo, cada una de las compañías tiene sus programas de breeding, los programas de breeding han evolucionado enormemente, hay breeders dando vuelta acá, no me van a dejar mentir, digamos, pero la manera en que se hace breeding predictivo es muy diferente de lo que se hace ahora versus lo que se hacía antes, y eso permitió que hubo una ganancia genética enorme en los últimos 40, 50 años. Más individual, porque es dependiente de cada compañía, pero es uno de los pilares de éxito. El segundo pilar de éxito para mí, que es clave también, y ese es un poco más colaborativo, es la biotecnología. Digamos, hoy, y ahí te lo uno con un poco con lo que vos dijiste de maíz tardío, digamos, hoy pudimos sembrar maíces tardíos gracias a la biotecnología. ¿Por qué? Porque tenés algunos eventos biotecnológicos que te permiten sembrar en algunas zonas donde el problema de insectos es crítico, y hoy tenemos maíces que permiten la tolerancia o que permiten que esos insectos no los afecten. Entonces ahí tenés un caso biotecnológico, y en general es más colaborativo porque la biotecnología en algunos casos la compartimos entre las compañías, ¿sí? Entonces ahí tenés un ejemplo más colaborativo. Digo, hoy tenés 4 o 5 eventos herbicidas en el maíz. Digamos, hoy le podés echar a un maíz un graminicida, a una gramínea, un graminicida impensado hace 4 o 5 años. Yo tengo 20 años en la universidad, era impensado lo que está pasando hoy con el maíz. Ahí tenés un ejemplo en donde el maíz ha permitido crecer en algunas zonas donde era imposible hacerlo por problemáticas de malezas. Y el tercero, que es el más colaborativo y el que más me gusta a mí, es la generación de información. Digo, la generación de información de cómo
producir maíz para un productor a través de densidades, fertilizaciones, distanciamiento espacial, fecha de siembra, es la cosa más colaborativa que tiene el agro argentino. Digo, porque eso no es solamente de la industria. Nosotros ponemos nuestros híbridos, generamos nuestro desarrollo y nuestra información. Pero después viene el INTA, el CREA, las asociaciones de productores, los productores que muchas veces te sorprenden diciendo, che, yo cambié tu híbrido y lo hice en tal lado y encontré un resultado que vos no tenías. Entonces, esa capacidad que tiene el agro argentino de reinventarse y de colaborar hizo que este cultivo sea el cultivo más importante de la Argentina. Y me animo a decir una cosa que es la cuarta, el cuarto pilar, y que tiene que ver bastante con este panel, que es la competencia. La otra cosa que nos hace mejores es la competencia. Digo, nosotros como industria, yo todos los días me levanto y quiero ser mejor que Mati y mejor que Rafa. Es la manera en la que mi compañía se desarrolla más. Yo creo que soy mejor que los dos, no se los quiero decir a ellos. Y seguramente Mati y Rafa intentan ser mejores que nosotros. Pero tenés buenos competidores. Esa competencia sana, con jugadores importantes y que realmente, digamos, que producen todo con innovación y que lo hacen de una manera tan bien, digamos, a mí me obliga a ser mejor. Y esa competencia claramente es usufructuada por el resto de los actores. Digo, si yo soy mejor todos los años y ellos son mejores, el productor consigue mejores productos, mejor información, mejor biotecnología, mejor genética. Entonces, el país cobra, digamos, regalías o royalties o impuestos de esa manera, digamos. Entonces, no es lo mismo cobrar sobre 8.000 kilos por hectárea que cobrar sobre 4.000, sobre 3.000, sobre 2.000, digamos. Esa generación colectiva que hemos logrado con el cultivo de maíz en los años me parece que es un éxito enorme y creo que tenemos que felicitarnos todos y ojalá sea imitado estos 4 pilares, digamos, innovación, genética, biotecnología, digamos, desarrollo colaborativo y competencia sana, sea imitado por cualquier otra de las industrias. Mati recién decía el caso de la soja o cualquier otro de los cultivos o cualquier otra industria, sí, porque me parece que eso es la clave, ¿no? Bien. Todo eso tiene una bolsa de maíz adentro. Todo eso tiene una bolsa de maíz adentro. Mati, te veo con ganas de aportar. Está buenísimo todo lo que comentaba Hugo, lo cual compartimos. Principalmente por ahí para hacer un doble clic en qué pasó en estos últimos 10, 15 años que nos permitieron el crecimiento que vemos hoy en maíz, ¿no? Yo me recibí hace 15 años y empezaba a trabajar en una empresa de investigación. Hace 15 años en Argentina se sembraban 3 millones de hectáreas de maíz. Hoy estamos en 9. Se triplicó la superficie en 15 años. Hace 15 años cuando salíamos de la facu estudiábamos, y creo que hay muchos chicos que buenísimo que se acerquen a Maizar, que están estudiando agronomía o recién recibidos, y veíamos que el cultivo estrella en estabilidad era la soja, la seguía el girasol y después venía el maíz. Sin embargo, cuando vemos hoy, después de la peor campaña que hemos tenido, cuando vemos las estimaciones de la bolsa, la soja cae un 50% con respecto al rendimiento estimado y el maíz solo 30%. Entonces eso nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? De una muestra bastante grande, 9 millones de maíz, 16 millones de hectáreas de soja. O sea, ¿qué pasó con el concepto de estabilidad que teníamos del maíz y lo que terminamos viendo hoy? Pasaron un montón de cosas en el medio, yo les voy a contar solo algunas, pero imagínense que un programa de mejoramiento en ese momento arrancaba más o menos con 10.000 o 15.000 híbridos cada año. O sea, un programa de mejoramiento de una compañía se iniciaba con 10, 15.000 híbridos por año, de los cuales siempre se terminan avanzando 1 o 2, ¿no? Actualmente, hoy las compañías trabajamos para tener programas que tienen más del doble que ese valor. O sea, se inician con 30.000 híbridos cada año. Segundo, empezamos trabajando con marcadores moleculares. Los primeros marcadores moleculares de hace 15 años eran cualitativos y nos servían para determinar si un híbrido era tolerante a Tursicon, a Roya, a mal de Río Cuarto o tenía algún trait de interés o la biotecnología que buscábamos. Hoy estamos trabajando con más de 30.000 marcadores moleculares que barremos los 10 pares de cromosomas del maíz y nos permiten elegir exactamente los híbridos que buscamos de una manera mucho más certera. Para darles una idea, cuando nosotros mandamos a convertir una línea o un híbrido, en la jerga nuestra le llamamos introgresión de trait. O sea, tenemos un híbrido que es convencional y queremos transformarlo, por ejemplo, con tecnología bíptera. Hace 10 años tardamos 4 años en hacer eso, hoy tardamos 2. Y ustedes se preguntan cómo hacen para hacer eso que antes se hacía en 4 años y hoy se puede hacer en 2. ¿Cómo hacen para convertir eso? Se necesitan alrededor de 9 generaciones para poder convertir un producto, ¿no? Hoy trabajamos con rescate embrionario. Hoy en 120 días logramos hacer una generación de maíz. Entonces trabajamos en un año, hacemos 3 generaciones y media.
Entonces nos permitió cortar muchísimo los tiempos de breeding. Hace 15 años tardábamos 10 años en poner un producto de que lo hacíamos en el mercado y hoy tardamos solo 7. Y estamos trabajando para que ese 7 sea 6. Todo eso es ganancia genética, que requiere muchísima inversión por parte de la compañía y de la industria. Y también avanzó mucho la parte del testing, no solamente que avanzaron las técnicas de mejoramiento que estamos utilizando hoy, con los dobles haploides, con un montón de herramientas que hoy tenemos como industria, sino que también avanzó mucho la forma en que elegimos un híbrido, porque hace 15 años teníamos una maquinita con un carretel que tendríamos que dar corriendo para hacer los cortes en los ensayos para poder separar híbridos. Hoy tenemos máquinas que nos hacen eso automático, tenemos máquinas que nos permiten cambiar densidad en una parcela a la otra de una manera muy simple. Entonces la forma en que hoy tenemos de testear, no solo que incrementamos la cantidad de localidades, sino que también tenemos un nivel de tecnología que también nos permite elegir a los mejores productos. Y eso también ayudó muchísimo a lo que están viendo ustedes hoy en los productos. Un dato más. Hace 15 años se hacía breeding con 75.000 plantas por hectárea. Hoy se trabaja con 95.000 a 100.000 plantas por hectárea. ¿Qué implica eso? Que estamos forzando a cada producto que llega a mano de un productor a estresarlo muchísimo para ver cómo responde ese híbrido a un estrés de una competencia tan alta como con 100.000 plantas. Entonces también garantizamos que un híbrido en manos de un productor, un nuevo híbrido, no solamente que rinde mucho, sino que es estable y que tiene comportamientos agronómicos en términos de vuelco y quebrado, que son los que nosotros buscamos. Y que le permiten al productor argentino, a diferencia de otros productores en otros lugares del mundo, cosechar hoy con 14% de humedad, algo que pasa solamente acá. En ningún lado se cosecha un maíz con 14% de humedad, se cosechan con 18, con 19. Esa eficiencia productiva que logramos en Argentina es por toda la inversión que desde las compañías estamos haciendo. No sé, Syngenta, por ejemplo, en los últimos 4 años multiplicó 2,5 veces de lo que invertía en investigación y desarrollo. Lo que tenemos que hacer nosotros es cómo seguimos trabajando para que la adopción de esos nuevos productos se acelere. Porque lo que no nos sirve es que toda esa investigación termine que un productor adquiere un producto, lo prueba en 1 hectárea, al otro año hace 10 y después hace 100. Tenemos que tratar de acelerar ese proceso de adopción para que esta ganancia genética sea más efectiva también en la velocidad de cambio de productos y en mayor rendimiento. Y creo que también tenemos un desafío en ese lado. Pero era solo para comentarles algunos ejemplos de lo que Hugo recién decía con respecto al avance que estamos teniendo en ganancia genética en el cultivo de maíz, a diferencia del resto de los cultivos. Bien, gracias. ¿Quieren agregar algo más? No, ¿está bien? No, bueno. Hay un tema relacionado a la tecnología, digo, todo lo que ustedes vienen contando de todo lo que invierte la industria en desarrollar los híbridos, en mantenerlos, en mejorar, en buscar la mejora continua y todo eso, que es todo lo que permitió ir estableciendo al maíz, ¿no? Y me interesa rescatar justamente la importancia que tienen las tecnologías en maíz y por eso traer el concepto del refugio, que es un mensaje que bueno, se viene trabajando mucho y desde la Asociación de Semilleros sobre todo, y en conjunto con las compañías, ¿no? De que es la herramienta que tenemos justamente para cuidar estas tecnologías que permitieron todas estas oportunidades que tiene el maíz, expandirlo y que hoy tenemos que cuidar, digamos, ¿no? Me interesa este espacio para resaltar ese mensaje de que tenemos una herramienta muy poderosa también del manejo y de lo que es el refugio, de lo importante que es hacerlo y de generar la conciencia que el único fin es mantener estas tecnologías que nos están permitiendo todo este desarrollo y bueno, y de resaltar también la importancia que tiene toda la cadena en este sentido, la responsabilidad, digamos, que tiene en este sentido. No es un tema que esté solamente en manos del productor de la semilla o el productor del grano, sino que, digamos, toda la cadena del maíz en sí mismo. No sé si ustedes sobre este concepto quieren ampliar. Sí, está bueno porque está súper alineado a las oportunidades, a los beneficios que comentaron recién, ¿no? Esto, sin duda, haber pasado de 3 millones a 9 millones de hectáreas de maíz fue de la mano de la biotecnología. Entonces, es imperioso cuidar la biotecnología. Entonces, es muy importante, primero, identificar, bueno, cuál fue el beneficio y para eso necesitamos, sí, cuidarlo.
ya sea con el refugio estructurado, ya sea con el refugio en la bolsa, ya sea con la conciencia de los productores, pero nada de... Por ejemplo, este año, que fue un año tan complejo, nosotros hace 20 años el semillero era... Sembrar tarde era una mala palabra, era imposible, y en el sur no sembrábamos porque se caía y se agarraba enfermedades. Entonces, el área en el sur para la producción de semilla era no más del 5%. Este año fue, yo diría, entre 40 y 45%, y gran parte de la responsabilidad de hoy abastecer tiene que ver con haber estado en el sur este año. Que capaz el año que viene es estar en la núcleo, ¿no? No quiere decir que ahora solo hay que producir en el sur, pero sí fue la característica de este año, y eso lo trajo la biotecnología. Entonces, es un tema sumamente importante, no es un tema del semillero, sino es una responsabilidad mayor, y yo diría es un activo colectivo. No sirve de nada que solo Bayer haga o se responsabilice del refugio, sino que acá son esos ejemplos donde toda la industria y todos los productores tienen que tomar esa conciencia, y ahí es muy importante como entidades como Maizar, voy a citar a la Asociación de Semilleros de Argentina también, tienen mucha importancia, ¿no? Justamente en este tipo de temas, como en algunos otros, como cuando fue el COVID, la pandemia y demás, pero digo, en el refugio, el pensar en un activo colectivo que todos tenemos que trabajar para lograrlo de forma colaborativa, como decía Hugo, ahí es donde la parte individual la dejamos de lado y sí trabajamos. Es importante entender para qué cosas trabajamos de forma colaborativa. Sí, por ahí para sumar, ahí la veía Luz Apiola, que es una experta en el tema y que ha trabajado muchísimo en esto. Y la realidad es que lo que vos dijiste, Rafa, eso de activo colectivo me encantó. O sea, la biotecnología es de todos. Y a veces uno puede pensar, pero no, las compañías me están diciendo que no va a haber overlapping entre biotecnologías, con lo cual tenemos que cuidarlas, porque si no vamos a tener un bache para el control de Spodoptera. Y uno puede no creer, no puede ser, no va a pasar. Va a pasar seguramente que algo exista y va a llegar antes, ¿no? La realidad es que la comunicación entre las compañías hoy es 100% transparente, y nosotros estamos diciendo, si nosotros no hacemos un uso adecuado de la biotecnología, no llegamos a solapar con la próxima biotecnología. Entonces el problema es conjunto, ¿no? Entonces un poco el abordaje es decir, bueno, trabajemos de manera colaborativa todos, porque todos sabemos el beneficio de las tecnologías. Entonces la responsabilidad del cuidado no es solamente nuestra, contándoles al productor cómo hacerlo y qué es lo que va a pasar, sino también del productor diciendo, che, sé que es un esfuerzo hacer esto, porque es una incomodidad del proceso, pero la realidad es que necesitamos hacerlo porque necesitamos proteger la tecnología para extender la vida útil lo máximo que podamos, ¿no? Sí, un solo concepto más es, hay una premisa que es cierta, que es la naturaleza gana. Siempre, de alguna manera gana. Entonces, digamos, los insectos en algún momento rompen, digamos, y más rápido o más tarde rompen. La idea de esto es cómo podemos alargar algo que es extremadamente costoso, que nos cuesta realmente muchísimo trabajo, muchísima inversión, muchísimos años de desarrollo, que necesitamos que se alargue lo más que se pueda, básicamente para poder producir más, digamos, ¿no? Y para que el productor que está en el norte o el que está en una fecha de siembra tardía o el que está en alguna situación incómoda pueda producir más. Entonces, me parece que esa es la clave, ¿no? Alargar la vida útil de las tecnologías es la manera en la que rompemos esta premisa de la naturaleza gana, pero un poquito más tarde. Bueno, y una de las últimas preguntitas tiene que ver para tocar un poco el tema del mercado o de las tendencias de mercado, ¿no? Ya recién hablábamos sobre todo el valor de la semilla dentro de la bolsa. Me gustaría si podemos hablar también un poco, Mati, de otros tipos de servicios, ¿no? Que hacia dónde van esas tendencias de mercado en cuanto a los servicios que se llegan al productor. Bueno, Sofi, gracias por la pregunta, porque es un tema que en lo personal me apasiona y en lo particular como Syngenta estamos trabajando muchísimo, que es cómo ayudamos a nuestros clientes, cómo ayudamos al productor
a subirse a esta nueva hora, esta nueva era de producir de una manera mucho más eficiente que la actual, ¿no? Yo creo que la gran revolución de la agricultura después de la siembra directa es el uso variable de insumos. Entonces, cuanto antes logremos que la mayor cantidad de productores se suban a eso, más chances tenemos de seguir incrementando nuestra productividad de una manera sustentable. ¿Y cómo nos imaginamos este cambio, ¿no? Porque la realidad es que hoy solamente el 10-15% de los productores están haciendo uso variable de insumos, con lo cual nos falta todavía muchísimo. La buena noticia es que yo hago la analogía por ahí con el avance en la industria automotriz, ¿no? Hoy uno se compra un auto y tiene un montón de asistentes. Tiene un asistente de control de tracción, asistente de control de frenado, un montón de asistentes que le permiten a uno, ¿no?, tomar mejores decisiones o le simplifican mucho más el manejo. Lo mismo está pasando en nuestra industria. Hoy un productor tiene un asistente que le permite elegir para cada lote en particular, en función de su perfil de suelo, el agua útil disponible, el tipo de año que venimos y el tipo de año en el que nos metemos, predecir cuál es la mejor fecha de siembra que maximiza su rendimiento y cuántos kilos pierde cada día que se mueve con respecto a esa fecha óptima. Entonces la fecha no tiene que ser una elección sin contemplar ese asistente que hoy tenemos, basado en un montón de años de historia de datos. Hoy a un productor le podemos decir, además de la fecha de siembra en la que debería sembrar para garantizar su máximo rendimiento, cuál es el índice productivo que espera, cuánto podría rendirle su maíz para poder customizar todo el manejo en términos de qué híbrido voy a usar y qué densidad voy a usar para maximizar rendimiento. Hoy a un productor en menos de 2 minutos le podemos ambientar un lote y armar una prescripción para que pueda hacer uso de insumos variables, fertilización nitrogenada y densidad. O sea, todo eso hoy está al alcance de la mano. Algo que hace 15 años lo miramos como esto es lo que se viene, pero es muy complejo, ¿no? Yo siempre digo, la ecuación de cambio depende en el numerador de cuán grande es el beneficio y en el denominador de cuán complejo es cambiar mi sistema de operar. Lo que estamos viendo hoy es que esas dos cosas cambiaron muchísimo. Hoy es mucho más fácil subirse a estas tecnologías. ¿Por qué? Porque están las tecnologías disponibles y porque hay muchísimos técnicos que nos van a ayudar en esto. No sé, hoy Syngenta tiene 400 técnicos que los venimos capacitando para que cada productor que se acerque a comprar nuestra marca tenga ese servicio gratuito, que un asesor nuestro lo ayude en ese camino. Y para nosotros eso nos quita el sueño. Nosotros hoy tenemos 800 productores que logramos convertir y llevarlos a agricultura por ambiente y al uso de insumos variables. Y es algo que nos encanta porque sabemos que estamos ayudando muchísimo a cada uno de los productores a producir más y de una manera eficiente. Y ese es un poco el camino que vemos y la tendencia o el cambio más importante que nosotros vemos. Tiene que ver con el manejo del producto. Y en términos de biotecnología, porque también la otra pregunta es ¿y qué viene en biotecnología? El cambio que estamos viendo es que vamos a pasar de sumarle valor en el lote al productor con las biotecnologías, como lo veníamos haciendo hasta ahora, con Viptera, por ejemplo, a tecnologías que vayan más allá del lote, que impacten en la transformación del maíz en carne o leche. Ejemplo, una tecnología que aumente la concentración de alfamilasa en el maíz, que nos aumente la digestibilidad. Y esas son las tecnologías que se vienen, que nosotros también le damos mucho más valor para este desafío que tenemos como Argentina, que hoy seguimos exportando el 87% de nuestras exportaciones de maíz como grano. Recuerden, Brasil 25, Estados Unidos 15. Estamos exportando un montón de oportunidades de trabajo que podríamos tener acá en Argentina, ¿no? Y queremos ayudar a prepararnos también para ese cambio que es industrializar el maíz en Argentina. Bien, bueno, gracias. Creo que, bueno, adelante, ya nos quedan unos minutitos para ser prolijos. Lo único que quería sumar, que me pareció buenísimo esto que dice Mati, cómo la industria está empezando a pensar en cómo mejorar no solamente el cultivo de maíz, sino que dentro del cultivo de maíz traer otro cultivo, digamos, ¿no? Si vos dijiste hoy el maíz tardío es un cultivo diferente. Estamos trabajando con hiperprecoces, digamos que nosotros estamos trabajando con hiperprecoces, que son ciclos extremadamente cortos, que te permiten producir en zonas donde antes no era imposible producir, en lugares donde, digamos, no había cultivo, digamos, es traer un cultivo a donde no había un cultivo, ¿no? Me parece que eso es una cosa fantástica, que es empezar a pensar, che, mira, la verdad que atrás de un trigo en algunas zonas era imposible producir, o podés hacer un maíz arriba de otro maíz, con estos ciclos cortos. Toda la industria creo que está trabajando con maíces enanos, digamos, me parece que ya hay un lanzamiento de maíces enanos en Estados Unidos que permiten densidades extremas, todavía no están acá, pero en algún momento estarán, de densidades extremas, rendimientos mucho más altos, digamos. Fíjense cómo la industria está pensando en un cultivo que ya deja de ser el cultivo tradicional
siendo maíz, pero es otra cosa, digamos, ¿no? Me parece que esa es un poco la clave de para dónde viene el futuro. Y cerraría con un punto más, el último, a las tecnologías, le agregaría todos los esfuerzos en cuanto a sustentabilidad, ¿no? Todos los programas que también estamos haciendo de forma colaborativa, por ejemplo en Bayer, en Procarbono, pero eso es algo que la sociedad está demandando y como mostraron en el panel anterior, bueno, Argentina está bastante bien comparado a otras regiones, pero puede estar mucho mejor. Yo siempre digo, los productores de Argentina son los más eficientes del mundo, sin duda, pero tenemos muchas oportunidades todavía para seguir trabajando. El programa de Procarbono es uno de los que tenemos que apalancar. Bueno, gracias. Y para cerrar, nada, y redondear de alguna manera, si alguno quiere decir una sola conclusión, una oración cortita como conclusión de todo este panel, ¿qué dirían? Me gustó la parte colaborativa, me gustó todo el foco de hablar desde la industria, de esta competencia sana, digo, lo que... A mí me gustó lo de que lo marcamos con Matías, esto del activo colectivo, ¿no? Hay temas que la industria es responsable como industria. Hay otros temas, como decía Hugo, cada uno va a poner la vara más alta y va a trabajar en tener los mejores híbridos, pero creo reforzaría el compromiso en esos activos colectivos, ¿no? Ya sea buenas prácticas, ya sea sustentabilidad, ya sea otros temas. Sí, me parece que esa es la clave de la charla, digamos, ¿no? Si realmente estamos todos en la misma película, digamos, estamos todos viendo la misma película, estamos subidos al mismo tren, algunos podemos ir más rápido, más lento, no importa, estamos todos intentando que el cultivo de maíz sea cada vez más exitoso y me parece que la realidad es que creo que lo hemos logrado. No, y solo pensar que creo que es el momento del maíz, ¿no? Tenemos que aprovechar todo esto que estuvimos hablando del valor que hay detrás de una bolsa de semilla en términos de investigación, en términos de desarrollo, en términos de servicio al productor en esto de agricultura digital y todo lo que estamos haciendo con las compañías para lograr incrementar la producción. Creo que es el momento de empujar entre todos como industria y ayudarle al productor de nuevo en ese viaje de mayor rendimiento, mayor estabilidad, mayor seguridad y creo que también ayudar a nivel país a seguir impulsando la generación de empleos, que sabemos que el maíz es el motor de generación de empleo para un país que lo necesita mucho hoy. Bien, bueno, gracias. Ya estamos en tiempo, así que muchas gracias por estar, gracias por acompañarnos también. Y bueno, sigamos disfrutando de maizar, entonces.